Bienvenidos a interbolivia.com. Bueno, estamos en un diálogo aquí en la casa del candidato a la presidencia por Creemos, Luis Fernando Camacho, con quien vamos a conversar y a quien les vamos a consultar cómo ve la situación política que está viviendo el país, teniendo en cuenta que en los últimos días se han desencadenado una serie de hechos que están provocando el rechazo, el repudio y los cuestionamientos por parte de la población en torno a algunas medidas que está asumiendo la presidenta Yanine Áñez a través de sus diferentes ministros. Luis Fernando, gracias por por permitirnos y posibilitarnos poder conversar con usted. No, gracias a usted, Junior. Sin duda, venimos todos preocupados desde el inicio de esta pandemia, porque no nos olvidemos de que los bolivianos hicimos un gran esfuerzo para que este gobierno pueda asumir el rol de llevar adelante un proceso eleccionario. Lo repito siempre, que el pedido del pueblo estaba basado en las determinaciones de los cabildos y era un proceso eleccionario limpio. Tampoco se hicieron las investigaciones del fraude que hubo, no hay avances. También se hizo el pedido de que se le cumpla a la policía lo que demandaba y que el pueblo había aprobado en distintos cabildos, y finalmente que sea un gobierno de ciudadanos y no de políticos. Esta aseveración la hace la misma presidenta en una entrevista donde dice que el único pedido que se le hizo fue respetar los mandatos que se habían dado en los cabildos. Pero viene la pandemia, lamentablemente vemos desde un inicio una falta de capacidad, una improvisación constante, medidas parches. No había un plan a corto, mediano ni largo plazo, pero sabíamos que había mucho temor en la población y decidimos entrar en un escenario solo de propuestas, en el cual le pedíamos a la población no hacer ningún tipo de críticas para evitar llevar más allá el miedo y entrar en el pánico. Y nosotros respaldamos todas las medidas y solo nos llevamos adelante una pequeña propuesta que le hicimos. No tuvimos respuesta, pero nos preocupamos mucho cuando ya esto se empieza a salir de las manos, y tenemos dos escenarios fundamentales que es con lo que los bolivianos hemos venido peleando: la corrupción y la incapacidad. Y esas son dos cosas que no podemos callar. La corrupción y la incapacidad que ha demostrado este gobierno ha sido tremendo. Mientras aíslan al pueblo boliviano y someten a una cuarentena, donde tenemos un sector productivo golpeado, donde tenemos al trabajador perdiendo sus fuentes de empleo, como ha sucedido en El Alto, en esa empresa que ha cerrado, lo mismo que va a venir sucediendo porque vamos a entrar en una recesión fuerte. Teníamos una cuarentena primero para bajar la curva de contagio, pero no solamente era la curva, era que en ese tiempo podamos todos tener la garantía de que tenemos un sistema de salud que pueda generar la tranquilidad a los bolivianos. Como lo dijo el ministro, si todos nos vamos a enfermar, pues es obligación del gobierno, no solo porque dice la Constitución, sino porque así lo asumieron ellos, de velar por el pueblo boliviano. No lo han hecho, durante ese tiempo no han llevado adelante lo que es la implementación de equipos, dotación de equipos de bioseguridad y todo lo que necesita el sector médico, la policía, los militares, que son los que están enfrente de esta lucha, no lo están haciendo. Más aún que los bolivianos necesitábamos tener esos respiradores, donde han convertido el dolor de un pueblo en simplemente un negocio. Es una aberración, es una burla, no solamente a la situación de la pandemia o la crisis sanitaria que estamos pasando, sino es una burla a la inteligencia del pueblo boliviano, es una burla a aquello contra lo que luchamos tanto tiempo, que es la corrupción. El hecho de que aparezca el gobierno diciendo de que no pueden mostrar un contrato por confidencialidad, por Dios, el gobierno asume una función clara, que es administrar los recursos del país, es velar por el interés del país. Si ellos no quieren críticas, ¿por qué no muestran el contrato? ¿Por qué no muestran la cadena de cómo compraron? Que es absurdo, porque el gobierno al traer esos respiradores vienen exentos de impuestos, de aranceles, el avión era de BOA, no tenemos ninguna posibilidad de saber qué pasa, y el gobierno dice que no puede demostrar por confidencialidad. No es una empresa privada, es el Estado boliviano, que es de los bolivianos. Sin duda que aquí hay un hecho claro de corrupción, y lo importante no solamente es buscar el culpable, designar a la persona que tiene que hacer las investigaciones, que sea transparente. Yo no veo una investigación clara. Yo tengo un recuerdo que era el MAS
y su gran alianza que siempre ha tenido con Juntos o con Demócratas, hoy día se ratifica. No hemos tenido investigaciones respecto al fraude electoral. Hoy día tampoco vamos a tener un resultado, pues tiene que investigarse. Los bolivianos no podemos seguir esperando que se roben plata nuestra y a costa del dolor ajeno. Es asqueroso que usted en un proceso de supuestamente implementación de equipos para la pandemia esté buscando cómo robar. Solamente quien no tiene, y él puede darse cuenta de que realmente es asqueroso que el gobierno esté buscando enriquecerse. Busquemos el culpable. Se están echando la pelota, parecen que no fue uno, que fue el otro. He visto varios en redes. Yo creo que eso no necesita el pueblo, necesita certidumbre, necesita seriedad, necesita reflejar al pueblo boliviano una responsabilidad clara. Y aquí tenemos un responsable y es la presidenta. ¿Por qué? Porque la presidenta tiene que decir dónde está el contrato, hacerlo público y rodar cabeza de los responsables y recuperar el dinero que es de los bolivianos. Eso es básico y eso es lo que nosotros apuntamos. Dicen, no fue la presidenta. Hay un responsable. El resto de la administración del Estado se puede cambiar. Ella es la que tiene que decidir quién está y quién no está. Por lo tanto, esa responsabilidad debe ser asumida como lo que es la presidenta de los bolivianos y obviamente darle a los bolivianos la tranquilidad de que hay una investigación, hay un responsable, hay transparencia que muestre el contrato y sobre todo recupere esa plata de los bolivianos. La declaración del representante de GPA Innova ha sido lapidaria, es decir, no deja margen más allá de poder conocer quiénes son los dos intermediarios. Se conoce el intermediario en España, pero no sabemos quién es el intermediario en Bolivia que se ha llevado $20.000 por cada respirador. Yo lo único que le puedo decir con esa pregunta es un principio que ella ha heredado de demócratas. Lo hemos visto, siempre el silencio ha sido lo que ha caracterizado y justamente cuando uno asume una responsabilidad como en el que ella está en este momento, y más aún cuando no ha sido el reflejo del voto del pueblo, ha sido el reflejo del esfuerzo, el sufrimiento y el sacrificio de un pueblo, tiene aún más obligaciones con el pueblo. El silencio no solamente deja mucho que decir de lo que son sus principios demócratas, que siempre ha sido el guardar silencio en momentos de crisis, sino deja a una población con una incertidumbre frente a que son sus empleados o los empleados de los bolivianos, que son los ministros, quienes están dando la cara y sobre todo que encima siempre hay contradicciones porque lamentablemente es un gobierno demasiado liviano por la misma estructura que ellos tienen. No hay responsables de lo que está sucediendo y eso es terrible. El mandar personas para que den la cara cada vez que pasa un tema, y lamentablemente que desde que ella entró en la pandemia ha aparecido muy poco porque aparecen día a día un sinnúmero de denuncias, de escenarios en los cuales los ministros tienen que responder y ella calla. Ella tiene que salir y darle la cara al pueblo, no proteger a nadie y decir, fue esa persona, hay una investigación y darle la respuesta que queremos todos los bolivianos. Fernando, la gente se cuestiona. Dicen que fue usted que eligió a Yanine Áñez para que sea presidenta. ¿Y qué le dice usted a toda esa gente? Porque hay muchas personas que se sienten decepcionadas, ¿no? Fueron 21 días que se salieron a las calles para finalmente provocar la salida de Evo Morales y hay quienes consideran que esto es más de lo mismo, ¿no? Cuando yo hablé con la en entonces senadora Yanine Áñez, ella estaba en Trinidad o en el Beni y le pedí que se pueda venir porque la Constitución establecía que a raíz de las denuncias de Evo Morales, de García Linera y de la presidenta del Senado, obviamente, y así sucesivamente, a ella le correspondía. Todavía ella me dice, bueno, pero usted ha dicho que va a poner un gobierno cívico-militar. Y yo le dije, no, eso es una simple respuesta para que el gobierno del MAS no hubiera ido tras a quien le hubiera tocado el cargo por sucesión constitucional. Le corresponde a usted. Yo hice una reunión en mi hotel, es cierto, con ella, con todos los sectores que en su momento pidieron la renuncia del MAS, donde a ella le garantizaron la gobernabilidad. Y es lo que ahora está pasando. Esos sectores que fue el CONAMAC, el CONALCAM, con el que pudimos coordinar y pedirle que pidan también ellos la renuncia del presidente Morales por el fraude electoral y que estuvieron de acuerdo, estuvieron sentados todos en la mesa y fuimos claros. Solamente el pedido era 3, elecciones, dar a la policía lo que se le había comprometido en los cabildos y finalmente que sea un gobierno de ciudadanos. Por eso hubo críticas con respecto al ministro de Agricultura, si se recuerda usted que venía de ser de la línea del MAS, pero era porque ellos, los del CONAMAC, habían propuesto a ese ministro.
esa cantidad de ministros que decían que Camacho puso 2 ministros, no. Lo que hizo Camacho fue coordinar con los sectores y pusieron alrededor de 12 ministros entre todos los sectores. Era un gobierno de ciudadanos que ha ido en función de eso retirándose ministros y otros han ido participando en líneas políticas sin duda. Luis Fernando Camacho no puso a nadie. Luis Fernando Camacho lo único que hizo fue llevar el sentimiento de los bolivianos para tener un gobierno de ciudadanos con una persona que la Constitución establecía. Y el pueblo boliviano estaba contento con la designación de una persona ajeno a demócratas porque asumió un compromiso como boliviana y no como demócrata. ¿Fue un error haber elegido a Yanine Áñez para que dirija el país? Van 6 meses y no hay fecha de elecciones bajo el pretexto de la pandemia, ¿no? Error sería que nosotros hubiéramos cometido la irresponsabilidad de no hacer lo que dice la Constitución. Le correspondía a ella. Yo no soy quien para decir le toca a fulano o a mengano, no puedo. La Constitución establecía que ella asuma. Es cierto que estaba asustada, es cierto que no quería asumir, por eso hicimos la reunión con los sectores, es más, se le dieron directamente a ella los nombres de los representantes para que puedan hacer la coordinación directamente. No, si yo supiera que pudiera violar a la Constitución, que no lo iba a hacer, pudiera haberle dicho a Yanine, renuncie también usted, pero nunca fue la idea. Yo a la señora nunca la conocí, simplemente la Constitución lo establecía, le llevamos el sentimiento de un pueblo y que devuelva la democracia al país y la estabilidad. Esas fueron las medidas que se tomaron en los cabildos y que fue lo que se le pidió a ella, ¿no? ¿Ha defraudado, usted cree, Yanine Áñez, a los bolivianos que salieron a las urnas, o más bien que salieron a las calles? Hay una serie de denuncias, ¿no?, que se vienen dando en torno a la gestión de la actual presidenta. ¿Sabe desde dónde yo siento que defraudó al pueblo boliviano? Desde que cambió el momento de donde ella pudo haber hecho historia en este país, con una gestión realmente impecable, con el apoyo de todos los bolivianos, pero decidió entrar en un escenario político de elecciones como candidata que obviamente empieza a debilitar a un gobierno por el solo hecho de tener un interés que es el ganar. Si ella no hubiera estado de candidata, y no lo digo por mí, lo digo por el sentimiento de los bolivianos y lo digo porque realmente no vamos a poder decir nunca que quien hace una gestión sabiendo de que se va a ser lo mismo que quien hace una gestión sabiendo de que lo que está buscando es quedarse. Nunca va a ser lo mismo. El cálculo político termina siempre defraudando al pueblo boliviano, por eso es que hoy estamos viviendo eso. La búsqueda de recursos para campaña, la búsqueda de recursos para poder llevar adelante un proceso eleccionario, la búsqueda de llevar un proceso donde los bolivianos no podemos llevar adelante unas elecciones porque estamos en peligro de contagio, donde no tenemos ni siquiera la capacidad de poder tener hospitales para poder llevar adelante esta crisis sanitaria. Hoy día, y lo hago público, hay una persona que está con todos los síntomas, ella y sus 2 hijos, se llama Marioli Ágreda, hasta ahora puede conseguir que la atiendan y está con todos los síntomas del coronavirus. Ha muerto un coronel de policía de la Guardia hoy día, tampoco tienen las condiciones ni para la prueba rápida, de los médicos, de la policía, para ver la cadena de contagios. Entonces, vuelvo a decirle, creo que no se están haciendo las cosas como una gestión transitoria. Eso ha desilusionado, porque lo único que yo recuerdo cuando veo esto es a nuestro pueblo en las calles, es a nuestro pueblo arriesgando, es a nuestro pueblo saliendo, es a nuestro pueblo tomando el poder como pueblo y diciendo le corresponde. Esa es la preocupación que tenemos. Es fácil saber cuando una gestión se está llevando adelante como una gestión normal, transitoria, o como candidata, y lo está haciendo como candidata y nos preocupa, porque si ella no fuera candidata, yo hubiera salido a dar la cara. Dejar de ser cómplice de quienes están cometiendo los actos. Cuando pasó lo de Yacimientos, vimos que la solución fue simplemente destituir al presidente de Yacimientos. No tenemos algo claro, no vemos la voluntad a ella política como presidente de decir aquí hay un culpable, yo investigo. Buscar proteger a los miembros de su partido político o aquellos que están allegados a ella es terrible. El buscar que simplemente un ministro que pueda usar el avión para llevar a una u otra persona de un lado al otro y con una disculpa se subsane frente a un pueblo que no tiene qué comer, que está desesperado, mientras médicos no tienen pruebas rápidas, no tienen condiciones de bioseguridad, sí podés gastarte miles de dólares en combustible en un avión del Estado. Yo recuerdo bien que decían se vende el avión, se vende el edificio de la Casa del Pueblo. No ha pasado nada, son más de lo mismo,
son más de lo mismo porque hay un dicho... ¿Con quién? ¿Con el MAS? Con el MAS, entre Juntos y el MAS son absolutamente más de lo mismo. Entraron para saquear el país, entraron con el discurso de cambiar, no hay eso. El autoritarismo del ministro Murillo es lo mismo o peor que Carlos Romero. Por lo menos Carlos Romero era más educado. Lamentablemente el ministro Murillo no solo se desenfoca, atropella, ofende a los médicos, a la policía, a los militares. Creo que han aprendido bien de sus maestros, porque no olvidemos de que estos 14 años que hemos vivido con el MAS, ellos han convivido con el MAS. Ellos han convivido en mucho, no solamente ahora que vemos que los gobiernos municipales, que las gobernaciones no tienen recursos, pero sí hay delegados presidenciales. ¿Por qué? Ahí está claramente que el Partido Demócrata que hizo la bandera de la autonomía fue una mentira. No hay más centralismo que el actual. No hay más centralismo que el actual. Atropellan y ponen delegados presidenciales, quieren manejarlo todo de allá, y ese momento fue el demócrata el que negoció la autonomía en nuestro país. Hoy día vemos lo mismo que está sucediendo y son más de lo mismo. Hay un dicho que recuerdo bien, de repente no está exacto como lo decía, pero de niño lo escuché, dice que el que de niño no prueba la miel de grande se babea. Eso es lo que está pasando. Nunca probaron lo que era el poder, y el día de hoy que lo tienen, ese poder, no están haciendo las cosas como lo está esperando el pueblo boliviano. Lo peor de esto es que el gobierno que entre, luego, que seguro no va a ser Yanine Áñez, va a tener que asumir una responsabilidad frente a aquellos delitos que cometieron los del MAS y este mismo gobierno, para que el pueblo boliviano sepa que no solamente es llevar a la cárcel. ¿Qué pasó con la ministra Chacollo? Entró a la cárcel, salió, entró, viajó, y la plata no está. Entonces yo creo que la responsabilidad, y eso tiene que tener claro el próximo gobierno, es que devuelvan la plata todos aquellos que saquearon este país, incluido el MAS y este gobierno que lo está haciendo hoy. Nunca tuvimos, desde que entró esta pandemia, con la idea de criticar al gobierno. Lo hicimos por los bolivianos y que ellos trabajen, pero no necesitan ayuda, lo están haciendo solo, de irse realmente al abismo, y no solo ellos, llevando al pueblo a un túnel donde realmente la luz no se ve ni se va a ver mientras sigan con esa actitud. ¿A quién favorece, Luis Fernando, usted cree, estos actos irregulares para darle derecho a la duda? ¿A quién favorece en estos momentos las denuncias de corrupción del actual gobierno? Absolutamente no favorecen a nadie, y si políticamente le puede favorecer, sería una tristeza de que el pueblo boliviano tenga que buscar opciones, ni modo, para poder generar una nueva Bolivia. No podemos decir va a ganar el MAS, puede ser que gane el MAS con su discurso de que ahí está, ven, porque eso es lo que está generando junto, el discurso de que el MAS diga, ve, ellos lo están haciendo mal porque ya yo no estoy. Pero sería una tristeza que los bolivianos tengamos que acudir al hermano de Juntos para poder llevar adelante una nueva Bolivia. Son más de lo mismo, vivimos 14 años en esta situación, vamos a entrar en un proceso de recesión peor que en el año 86, no hay medidas que realmente puedan llevarse adelante, no hay test, solo hay spot. A nadie le preocupan los test. Están haciendo spots, se gastan más de 50 millones de dólares en spot, pero no le preocupan la vida ni de los médicos, ni de la policía, ni de los militares, menos de los bolivianos que no tienen las condiciones para poder llevar adelante esta pandemia. ¿No pensó eso usted, Luis Fernando, cuando Yanine Áñez se asumía, teniendo en cuenta que usted dice que ellos cogobernaron con el MAS los 14 años? En ese momento había una posición clara y lo dijo la presidenta. Yo no tengo nada que ver con demócratas. Yo he sido separada totalmente con Yerko de demócratas. Es más, me tacharon de la lista a mi hija, que tenía que haber sido candidata en el Beni. Yo estoy distanciada, no tengo nada con demócratas. ¿Eso le dijo a usted? Totalmente, eso me dijo, y habían varias personas que lo dijeron claramente, y que su gobierno iba a ser de Ciudadanos porque ella solo contaba con aquellos amigos que había generado dentro del Senado y que podía llevar adelante su gobierno. Habló del ministro Yerko, del ministro Murillo, de la senadora Pinker, de la senadora Lourdes Landívar, que era su entorno, pero que no tenía nada que ver con demócratas porque ellos habían sido marginados del partido. Fue un compromiso que no solo asumió con el ente cívico o quien venía con el pedido del pueblo boliviano, sino asumió con los sectores. Usted puede preguntarle al CONAMAC, puede preguntarle al sector de las Bartolinas que hablaron, al sector minero, al sector industrial que estaba ahí, el sector del acto, tuvieron con todos los sectores sentados y ella fue clara. Grande fue la sorpresa cuando resultó mentira y bueno,
venía a ser más de lo mismo y venía siendo demócratas lo mismo que ella conformaba. Si se limaron las asperezas, si era falso, si en el camino nos encontramos para buscar una alternativa de gobierno, la desconozco, pero sí bien recuerdo que fue clara que no tenía ni siquiera conversaciones con el senador Óscar Ortiz y menos con Rubén Costa. El ministro de Gobierno ha dicho en las últimas horas que si las elecciones son mañana o son el domingo, hay sectores que están refiriéndose al MAS, ¿no? Hay sectores, dijo, que están tratando de desestabilizar el actual gobierno porque saben que va a ganar Yanine. ¿Usted cree que Yanine Áñez podría ganar una elección? El ministro Murillo hace mucho tiempo carece de credibilidad. También dijo que iba a mandar aviones y iba a bombardear el Chapare. También dijo una sarta de incoherencias, porque bueno, no es novedad que desde hace mucho tiempo que se lo viene escuchando al ministro. Si bien se lo veía como un hombre valiente, también se lo refleja claramente como una persona cuyas hormonas son más rápidas que las neuronas, eso está clarísimo. Y esas son las cosas que él está haciendo mal. El querer salir en un momento donde están los respiradores y querer decir que Yanine va a ser posiblemente la ganadora si fuera hoy mañana, frente a una declaración hace poco del ministro Yerko que dice de que no es momento de elecciones. Primero, que organice las ideas. Yo creo que deberían tener una línea, por lo menos mentir en forma conjunta para poder tener coherencia, ni eso lo están haciendo, ¿no? ¿Cree que Yanine puede ganar una elección así como están las cosas en este momento? No, sin duda que no, pero vuelvo a decir, no es un problema, me preocupan las elecciones, eso el pueblo boliviano lo está juzgando y lo tiene claro. Usted ve mismo en las redes, ya no, ni siquiera sale su propia gente a defenderlo en las redes porque es vergonzoso. Entonces, peor aquel que no está de acuerdo con su candidatura o que no es una candidata que sea de su elección. Por eso es que no veo yo potable esa posición, es netamente política, es queriendo generar seguridad al electorado de que ella lo está haciendo bien frente a la burla al pueblo de los respiradores y todos los actos de corrupción. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.